Soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a utilizar una planta generalizada para analizar las propiedades en bucle cerrado de cierto bucle de control, por ejemplo tipo PID con un proceso con retardo. El problema será rechazar ciertas perturbaciones a la entrada y a la salida, de modo que el diagrama de bloques, y ya preparado para lo que sería planta generalizada, lo que está en rojo es este de aquí, donde me entra una perturbación de Y, otra perturbación de U que se suma a la entrada y el regulador, para que sea conectado con realimentación negativa, pues tiene aquí este -1. La planta generalizada tiene dos entradas exógenas, D y DU, una entrada manipulada U y luego dos salidas de las cuales quiero yo ver qué ocurre con ellas en bucle cerrado, y normalmente pues yo buscaré que las desviaciones residuales de Y después de controlar sean pequeñas y también que la acción de control, por ejemplo, no sature o no sea demasiado enérgica a ciertas frecuencias. Estas son las salidas del grupo 1 y luego también pues la información del controlador, pues que será simplemente -I. Una vez tenga las ecuaciones del diagrama de bloques de arriba, el bucle cerrado se hará con LFT. La salida I, pues claro, es 1 por perturbación de la salida más G por la entrada real, que es pues G por DU más G por U. La acción de control U, pues es claro, 1 por U y 0 por todo el resto. Y la información del controlador es la salida cambiada de signo, con lo cual esta es la matriz que me representaría este diagrama de bloques. Podéis pausar y comprobarlo tranquilamente. Y lo que ocurre es que en el código, para evitar multiincidencia de G, para evitar repetir G muchas veces y que el toolbox cada vez que lo repita internamente haga una copia de G, entonces pues para evitar hacer 4 copias de G, lo escribo poniendo G solo una vez con esta expresión matricial, donde el primer sumando son los términos que no dependen de G y el segundo es G pre y post multiplicado por unas ciertas matrices, donde esta matriz me dice en qué filas sale G, esta matriz me dice en qué columnas sale G y los unos y -1, bueno, pues tienen que cuadrar para que los signos estén como tocan. Entonces, gracias a esto, pues obviamente si le meto un G simbólico, pues sale la misma matriz que las ecuaciones, y si le meto ahora este proceso, un doble integrador con retardo, por decir algo, bueno, pues entonces monta la planta generalizada con 3 outputs, 3 inputs y 2 estados, y donde yo le doy el nombre a las entradas a esta planta generalizada y a las salidas generalizadas, para que así la respuesta ante escalón, bode, etcétera, salgan etiquetados con los nombres adecuados en vez de con entrada 1, entrada 2, entrada 3. Este es PG y lo que serían las ecuaciones, digamos, de PG, pues claro, me da unas matrices A, B, C, D, pero me dicen que no me las crean. Esto sería si los retardos fueran 0, pero que realmente hay un diagrama de bloques interno con retardos de 0,4 y dinámica, y por lo tanto realmente estas ABCD no me sirven de nada porque es que el retardo no es 0 y por lo tanto pues hay que manejarlo todo como un objeto de la Control Toolbox y no sacar estas ABCD, porque eso sería un error. Y entonces pues vamos a ver cómo serían las ecuaciones en bucle cerrado. Claro, si hay un controlador K, pues este problema de rechazo de perturbaciones de U y de I, pues estaría en este bucle de control, referencia 0, y yo podría calcular esto, por ejemplo, con el comando feedback. Lo que ocurre es que, claro, que como tengo 2 entradas y 2 salidas, y U, las funciones de bucle cerrado son 4. Entonces tendría que hacer estos 4 feedbacks. Desde D hasta I, pues es 1 en el camino directo y G por K en el realimentado. A esta función se le denomina en los libros de control sensibilidad. Sería lo mismo también que de referencia error. Desde DI hasta U, pues entonces tengo en el camino directo K y en el camino realimentado G. Este sería el feedback. Desde DU hasta I tengo en el camino directo G y en el realimentado K. Este sería el tercer feedback. Y por último, desde DU hasta U, pues tengo en el camino directo G por K y en el realimentado
1, de modo que con estos 4 feedback yo podría obtener las 4 funciones de transferencia que me relacionarían en bucle cerrado estas dos entradas con estas dos salidas. Ya digo, pausa del vídeo y mirarlo tranquilamente porque el feedback para calcular las ecuaciones de este bucle de control, que es el mismo que el de arriba, bueno, pues esto se da en las asignaturas iniciales de grado. La cuestión es que, bueno, pues el concepto de planta generalizada, una vez nos hemos dado cuenta que mi problema de control es este, pues yo ya no necesito ir pensando en todas estas combinaciones de feedback entre qué entradas y qué salidas y no sé qué. Ya simplemente el comando LFT me cierra el bucle y entonces pues aquí tengo S, aquí tengo menos T, esto de aquí es GS y esto de aquí es menos KS, donde pues ST, etcétera, pues estas son las 4 funciones de transferencia de bucle cerrado necesarias para analizar qué está pasando en este problema. Y las calculamos todas con LFT, limpio, rápido, en vez de tener que pensar en qué combinación de feedback es cuál. Con lo cual, bueno, pues en este proceso en concreto, en vez de una planta generalizada simbólica G y un K simbólico, pues ahora voy a gastar esta planta generalizada, objeto de la Control System Toolbox, que incorpora un proceso con retardo, y voy a poner, pues por ejemplo, este regulador PID con filtro de ruido con estas constantes diseñadas a ojo, nada en particular, de manera que las 4 funciones de bucle cerrado están en BC, 2 outputs que son IU, 2 inputs DI, DU y 4 estados porque la planta tiene 2 estados y el controlador tiene otros 2 polos, este del integrador y este del filtro de ruido. Obviamente, aparte de estos 2 estados, habrá retardos internos que Sites no nos dice, pero que si yo quitara este punto y coma, pues me dice que hay algo por ahí dentro con un retardo de 0,4 que no me enseña. Vuelvo a ejecutar y este es el bucle cerrado con esta opción K1 del regulador, y si yo decido otros parámetros con menos acción integral, menos derivada y menos proporcional y un filtro de ruido también de un mayor ancho de banda, bueno, pues entonces tengo K2 y BC2 pues es el bucle cerrado. Vamos a ver, por ejemplo, lo primero, si este bucle cerrado es estable. Yo tendría que calcular sus polos y lo que ocurre es que como hay retardos, pues un sistema con retardo tiene infinitos polos. Entonces voy a utilizar la aproximación de PADE, donde estos internal delays, términos de este estilo en función de transferencia, en diagrama de bloques, bueno, pues se aproximan por esto. En ese caso, pues me dan, digamos, los 4 polos lentos, un poco que vienen de la planta y del controlador, y este otro polo que viene de aproximar el retardo por ahí y de simplificar diagrama de bloques. Si en vez de aproximar el retardo por un cociente de cosas de primer orden, lo aproximo por un cociente entre 2 polinomios de grado 2, pues entonces el polo dominante 0,17, bueno, pues ahora con más exactitudes 0,1436, bueno, todos son estables, parte real negativa. Los otros 2 polos también se tocan un poco y bueno, pues me aparecen ahora 2 polos en menos 10 por el efecto PADE. Pero lo importante es que, claro, los polos dominantes también han cambiado, ¿vale? Al hacer operaciones con los retardos internos. Si quiero aproximar PADE a grado 3, entonces me salen como estos 3 polos muy rápidos y luego, bueno, pues el polo dominante 1436 no sé qué, pues bueno, ahora es 1433 y estos otros 2 también se han modificado un poquito en los últimos decimales, etcétera. Con la aproximación de orden 3 nos vamos a quedar y por lo tanto pues el polo dominante será este de aquí, de manera que tendrá un tiempo de establecimiento 4 entre pues 0,14 y da pues 28 segundos, el bucle cerrado con el regulador 1, y Popo 2 pues es con el bucle cerrado con el otro regulador, donde el polo dominante en vez de estar en 0,14 pues está en 0,25. Por lo tanto, el tiempo de establecimiento sería un poco el doble de rápido. Y efectivamente, pues 4 entre 0,25
bueno, está 15,7 en vez de 28 y eso me da el tiempo de establecimiento. La dinámica dominante al final estará dada por estos tres polos. Hago respuesta ante escalón y aquí vemos que gracias al LFT, pues un poco este sistema de 2 entradas y 2 salidas, pues me da la raya azul el diseño 1, la raya roja el diseño 2, de modo que con la nomenclatura usual en la literatura, estas serían las funciones de bucle cerrado. Y bueno, pues veo que cancela las perturbaciones en la salida. Claro, hay un efecto del retardo hasta que esto empieza a funcionar y luego, bueno, pues unas oscilaciones, unas frecuencias propias, unos tiempos de establecimiento dado por esos polos. Esto de aquí sería la respuesta temporal desde DU hasta la salida. Esto de aquí sería, pues cuando hay una perturbación en salida, cómo daría la acción de control. Entonces veo, por ejemplo, que el rojo pues satura un poco más, pero en fin, ambos dan un golpe así rápido al principio que puede indicar una ganancia quizás demasiado alta, altas frecuencias, habría que ver. Y bueno, pues esta es la respuesta cuando me llega un escalón a la entrada de cómo esto lo intenta cancelar, que claro, pues que acaba valiendo -1, que es lo que cancela ese DU para que la salida en régimen permanente esté en 0. Entonces este es el análisis de la respuesta ante escalón de bucle cerrado. Y por último, si quiero ver la respuesta en frecuencia de bucle cerrado, bueno, por ejemplo, aquí yo tendría el diagrama de Bode de amplitud desde las 2 entradas que me quedarían en bucle cerrado a las 2 salidas, donde podemos observar, por ejemplo, pues que el diseño 1 tiene muchos picos de la respuesta en frecuencia, esas oscilaciones muy presentes en el step, pues dan lugar a estos picos que son menores en el diseño 2. Esto de aquí sería la amplificación en la acción de control del ruido de alta frecuencia. Y esto de aquí sería, por ejemplo, pues el error residual a baja frecuencia. Vemos que cuando las señales son lentas, el 1 cancela un poco más que 2, a cambio de, claro, de mayores oscilaciones, etcétera, y peor comportamiento cuando las señales son rápidas. Y del mismo modo, pues también ante perturbaciones en la entrada, pues el 1 funciona mejor que 2 si esas perturbaciones son lentas, a cambio de un peor comportamiento si esas perturbaciones coinciden con la frecuencia de resonancia de bucle cerrado. Se podía intuir esto de la respuesta ante escalón, pero si las perturbaciones van a ser un ruido coloreado con una cierta concentración de energía a ciertas frecuencias o con un cierto ancho de banda, bueno, pues estos diagramas de Bode me pueden dar información adicional sobre cómo se rechazan sobre la salida estas perturbaciones a unas ciertas frecuencias y qué efecto tienen sobre la acción de control. Con lo cual, vamos a concluir. En este vídeo hemos planteado un problema de rechazo de perturbaciones en entrada y salida de un cierto proceso con realimentación negativa como planta generalizada, que tendría esta matriz, que yo he codificado así para evitar multiincidencia. De modo que las ecuaciones en bucle cerrado, en vez de tener que pensar qué combinación de todas las posibles hay de feedback para cada entrada y cada salida, pues yo las puedo calcular en una sola línea de MATLAB con el FT y me calcula las 4 funciones en bucle cerrado. Cuando yo sustituyo un proceso y un regulador concreto, pues obviamente me da esa expresión en bucle cerrado, de la cual yo puedo analizar sus polos, aunque si tiene retardos necesitaré hacer PADE. Yo puedo analizar su respuesta ante escalón, su respuesta en frecuencia, o bien pues el trozo adecuado de esa matriz de transferencia en tiempo o en frecuencia si a mí me interesa verlo en más detalle, en otros rangos de amplitudes o frecuencias, tiempos, etc. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.